Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este domingo 1 de abril, nuestra democracia, la más antigua de América Latina, está llamada a votar y a elegir al próximo presidente de Costa Rica. El grupo Repretel ha querido brindar información de los candidatos de manera directa. Muy buenas noches. Para que usted tome la decisión y ejerza su derecho fundamental de votar. Por eso esta noche le damos la bienvenida a los candidatos Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana y Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional. Estas son las reglas del debate. El debate consta de 5 bloques. El espacio y el orden de los candidatos se definió previamente con los equipos de campaña. El primer bloque inicia con una cápsula informativa que resume datos de los temas que se tocarán en este segmento: déficit fiscal, empleo, infraestructura y pensiones. 4 expertos harán las preguntas de 1 minuto cada una. Los candidatos tendrán 1 minuto 30 segundos para responder cada una de ellas. En el segundo bloque, los conductores plantearán las preguntas, 6 en total. Cada pregunta se hará en 30 segundos. Los candidatos tendrán 1 minuto 30 segundos para las respuestas. El tercer bloque repite la dinámica del primero. Esta vez los temas serán situación de la mujer, cambio climático, derecho internacional y corrupción. Preguntas de 1 minuto cada minuto con respuestas de 1 minuto 30 segundos. En el cuarto bloque, los conductores realizan 6 preguntas más, 30 segundos para la pregunta y 1 minuto 30 segundos para cada una de las respuestas. El quinto bloque es el duelo, donde los candidatos se preguntarán entre sí. Cada candidato podrá hacerle 3 preguntas al otro. Tendrán 30 segundos para preguntar, 1 minuto 30 para responder y 1 minuto para réplica. Al final del debate, cada candidato tendrá 1 minuto para conclusiones. Como podemos observar, las reglas están suficientemente claras. En el arranque de este primer bloque vamos a tener a esos 4 expertos que van a preguntar sobre temas de actualidad nacional. Vamos a conocer de inmediato cuáles son esos primeros 4 temas. Costa Rica cerró el 2017 con el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años, 6.2% del Producto Interno Bruto. La crisis en las finanzas lleva años sin una solución, mientras se prevé un futuro complicado para el país. Al cierre del 2017, 204,000 personas estaban sin trabajo, lo que representa un 9.3% de desempleo. De este grupo, 105,000 eran hombres y 99,000 mujeres. La informalidad también es uno de los problemas en esta área. 819,000 personas tienen un empleo informal, es decir, no cotizan a la caja ni... Los problemas de infraestructura impactan en la competitividad del país y la calidad de vida de todos. Un país que dura 10 años arreglando una platina y que tiene un ministerio al que le urge una reestructuración. Según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa el puesto 123 en el ranking de carreteras, superando en América solo a Paraguay o Haití. Expertos internacionales y nacionales han señalado que el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja es insostenible. Cada día hay más gente que se pensiona y menos gente trabajando para pagar esas jubilaciones. En 1980 había 20 personas cotizando por cada pensionado. Hoy hay 6.7. El futuro de las pensiones preocupa a todos. La primera pregunta de los expertos será respondida por Carlos Alvarado, luego por Fabricio Alvarado. Vamos a iniciar con Ronulfo Jiménez, quien es economista y profesor universitario. Muy buenas noches, Ronulfo. Muy buenas noches a todos. El déficit fiscal en Costa Rica representa para este año un 7% de la producción nacional. Hay consenso de que es un nivel muy alto y que debe reducirse. La pregunta es, ¿cuál sería el plan de ustedes si llegan a la presidencia de la República de reducirlo en cuánto, en qué plazo y qué parte de la reducción la harían
con incremento de ingresos y qué parte con reducción de gasto. Don Carlos. Muchísimas gracias. A quienes nos ven en sus hogares. Para esa consulta, don Ronulfo, nuestro plan plantea reducir el déficit en el plazo de 4 años a 3 puntos porcentuales del PIB. Ese es nuestro plan para el de entregar con un déficit de 3 puntos porcentuales, es decir, de pasar del 6.2 actual a 3. Eso es a un ritmo de un 0,75 anual. Parte importante, un 1.2, y depende un poco como usted el avance de la reforma actual, 1.2, 1.5 dependerá del proyecto que incluye IVA, reformas en el IVA y reformas en el proyecto de renta. El otro componente tiene que ver por el lado del gasto, y el componente del lado gasto tiene que ver con aplicar una disciplina desde el Poder Ejecutivo para que el crecimiento del gasto no sea superior al crecimiento nominal de la economía, y estamos planteando que crezca en una proporción menor o una proporción de 0,85 con relación al crecimiento nominal de la economía. Con estas medidas, haciendo más eficiente el empleo público, que eso es clave, reformando el servicio civil, recaudando mejor impuestos, acelerando la forma en que se ha venido esa recaudación, es que planteamos para el periodo 2022 entregar un déficit y unas finanzas sanas que vendrían a sumar con una macroeconomía que está, o una economía que está creciendo, dar mayor estabilidad, dar tranquilidad a los costarricenses y ayudar a generar más empleo y a otras variables que son de interés para Costa Rica. Don Fabricio Alvarado, su respuesta, minuto 30. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los amigos televidentes, a usted también, por supuesto, gracias por la pregunta. Don Carlos, muy buenas noches. El mejor ministerio de Hacienda es la reactivación de la economía. En definitiva, tenemos que poner a trabajar todos los ministerios que tienen relación con el tema de empleo para reactivar la economía, generar empleo. La generación de empleo pues generará definitivamente una mejor recaudación de impuestos. Pero por supuesto que también hay que trabajar desde el tema del gasto público, disminuyendo gastos superfluos, también con el congelamiento de plazas que hemos propuesto desde la primera ronda, un congelamiento de plazas que según nuestros cálculos podría estar generando un ahorro del 2% del Producto Interno Bruto. En esa línea también tenemos que trabajar en una mejor recaudación de impuestos, trabajar en digitalizar todo el sistema con controles cruzados, con factura digital, para que también con este gobierno digital generemos otro 2% del Producto Interno Bruto. Hay mucho que hacer, hay que trabajar por supuesto desde un liderazgo de la Presidencia de la República en la discusión de los temas fiscales. Lamentablemente en este gobierno esta discusión empezó hasta el tercer año. Desde el principio el Presidente de la República y el Ministerio de la Presidencia tienen que tener una participación activa, llamando constantemente a las fracciones legislativas para avanzar en una reforma fiscal que se podría sumar a lo que hoy se está discutiendo con el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y alcanzar y llegar a un 3% del PIB en déficit fiscal. Muchísimas gracias, don Fabricio. Pasamos ahora a la segunda pregunta, y esta pregunta va a tocar el tema del empleo. Tenemos con nosotros a don Eliezer Feinsack, que él es economista, consultor y empresario, tiene una maestría en economía de las políticas públicas de la Universidad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y bachiller en economía de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches. La tasa de desempleo está en un 9.3% y estadísticamente no ha disminuido en varios años. Más bien, podemos decir que el desempleo no ha crecido porque la tasa neta de participación laboral, es decir, la suma de las personas que tienen trabajo más las que están activamente buscando empleo, ha venido cayendo. En otras palabras, la gente pierde la esperanza de encontrar empleo, abandona la búsqueda y con ello desaparece de las estadísticas de desempleo. La situación es mucho más grave para las mujeres, con una tasa de participación del 42%, y los jóvenes, 40%, que para los hombres, con un 72%. Aunque todos los grupos muestran caídas importantes en el último año. ¿Qué medidas específicas propone usted para fomentar el empleo y la participación femenina y juvenil en la fuerza laboral, tomando en consideración que el plan fiscal que ustedes apoyan restará poder adquisitivo a los consumidores y podría desacelerar la economía? Tienen 1 minuto con 30 segundos. Iniciamos con don Fabricio. Gracias.
En definitiva, el empleo es una de las mayores preocupaciones de los costarricenses. En efecto, todos estos porcentajes mencionados se agravan si hablamos de fuera del gran área metropolitana y si hablamos de la población joven, que en algunos casos podría llegar hasta 40% la tasa de desempleo. Desde un gobierno de restauración nacional plantearemos varias propuestas. Número uno, la reactivación de la economía como lo de generación, de la traída de nuevas empresas al país, empresas que queremos llevar a esa zona fuera del gran área metropolitana y que por supuesto tiene que ver con una política de generación de condiciones para mayor competitividad, mejor infraestructura, menos tramitología, bajar el precio de la electricidad y la capacitación. Esto es importantísimo, la capacitación de las personas para las ocupaciones del siglo XXI. Desde el INA y desde las universidades tenemos que capacitar a la gente en sus regiones para esos trabajos que van a darles en esas empresas. Y por otro lado, el emprendedurismo, capacitación en emprendedurismo, una fuerte política de capacitación también desde el INA, pero esto tiene que ir acompañado, por supuesto, desde la posibilidad de que accedan a los recursos en Banca para el Desarrollo, donde a veces se les ponen garantías imposibles de cumplir. Nosotros pues promovemos garantías fiduciarias a través de Limas, pero eso no queda ahí porque también tiene que dárseles acompañamiento para los encadenamientos productivos de esas micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan surgir y tener éxito. Muchísimas gracias, don Fabricio. Don Carlos, adelante. El perfil de estos jóvenes, por ejemplo, en desempleo, son muchachos y muchachas que rondan los 18 hasta los 30 años, pero que muchos no han terminado el 9º año o el 5º año. Inserción o reinserción para completar estos años académicos es muy importante porque permite más fácilmente conseguir un empleo. El INA tiene un rol fundamental en esto y por eso queremos hacer una transformación profunda de esta institución. El INA tiene que becar a estos jóvenes, el INA tiene que dar transporte, tiene que fines de semana para ser más flexible, que puedan tener una capacitación relevante para encadenarse al mercado laboral según cada una de sus zonas, cada una de las zonas donde vivan. En el caso de las mujeres, lo que planteamos en nuestro plan es duplicar el alcance de la red de cuidado actual, es decir, llegar a 80.000 cupos, complementando fondos de FODESAF que son para pobreza con fondos de otro origen. ¿Para qué? Para que si una mujer consigue empleo y sube sus ingresos, pueda seguir dentro de las redes de cuidado. El tema de la educación es fundamental para la empleabilidad. También en nuestro plan de gobierno proponemos un sistema nacional de empleo. ¿Esto qué es? Es un sistema que vincule a aquellas personas que están buscando empleo en el mercado laboral con las necesidades del sector privado en las diferentes partes del país para hacer más fácil encadenar lo que están buscando trabajo con aquellos puestos que requiere el sector privado. Así lograremos reducir el desempleo. Bien, muchísimas gracias a ambos. El siguiente tema que abordamos en este debate de Repretel es el tema de la infraestructura y por eso hemos invitado al experto Federico Villalobos. ¿Quién es Federico Villalobos? Economista especializado en banca de inversión e infraestructura. Posee amplia experiencia en el sector privado, sector público y también en organismos internacionales como el BID y la OCDE. Muy buenas noches, Federico. Buenas noches, señores candidatos. El tema de la infraestructura, el rezago en la infraestructura impacta tanto la competitividad como la calidad de vida de los ciudadanos. En medio de una situación fiscal global donde los países apuestan por la inversión privada en infraestructura, ambos partidos han mencionado su apoyo a la figura de la concesión de obra pública. En ese sentido, la pregunta concreta es: ¿qué proyectos visualizan bajo esta figura y qué acciones concretas tomarán para garantizar la reactivación de un programa robusto de concesión de obra pública? Iniciamos con Carlos Alvarado, minuto 30. Particularmente quiero reafirmar mi profunda creencia en el modelo de concesión de obra pública. De hecho, cuando fui presidente ejecutivo de Limas en esta administración, yo avancé en los procesos de concesionar nuevos espacios de las tiendas libres en el aeropuerto, bajo un modelo de concesión interno. Es decir, yo creo en este modelo. Avanzaríamos con la ampliación de la Ruta 27 desde el primer día para que esta ampliación se haga con el modelo de concesión. El tren eléctrico interurbano sería una concesión que avanzaría en este modelo y fortaleceríamos el presupuesto del Consejo Nacional de Concesiones para que sea un órgano activo muy importante que pueda hacer los estudios de factibilidad y los estudios de demanda. Es la demanda, es decir,
cuántos pasajeros o cuánto tránsito hay en una ruta, lo que determina mucho la rentabilidad de esta concesión, porque las concesiones deben ser rentables dado que es una forma de que no sea el Estado el que ponga el financiamiento, sino que un privado asuma esta obra sea con un peaje, como lo pagamos en la Ruta 27, o un peaje sombra, que también se llama. Otras rutas posibles, se plantea más bien la parte de la Ruta 32, no la que se va a iniciar ahora, sino la anterior en Surquí como un modelo, y otras que pueden ser estudiadas. Aquí lo principal es ver la demanda, pero sí creemos profundamente en el modelo. Creo que la Ruta 27 y el tren serán ejemplos muy importantes para poder ampliar el modelo a otras obras. Bien, el turno le corresponde a Fabricio Alvarado, minuto 30. Desde la primera ronda hemos estado hablando de la importancia de utilizar la concesión y las alianzas público-privadas como los modelos que en este momento pues son más factibles para avanzar en un tema en el que tenemos un rezago de más de 30 años. En el tema de la concesión, lo que hay que tener claro es que debe ser de manera ordenada. ¿Por qué? Porque los atrasos que se han dado en varios de estos proyectos ha sido porque no se ha planificado con antelación el tema de las expropiaciones y de la relocalización de servicios públicos. En ese sentido, entonces, y teniendo eso claro, pues queremos avanzar con el proyecto del tren eléctrico, que es importantísimo para también descongestionar todo lo que es el centro de San José y, bueno, toda la gran área metropolitana, y es importante también que agreguemos a este proyecto el proyecto de Ruta 27, la ampliación de Ruta 27, la carretera San José-Cartago, y hablando también de concesión, plantearemos una nueva concesión que incluirá los tramos que no fueron incluidos en la Ruta 32, me estoy refiriendo de Río Frío a San José, y también lo que no fue incluido en Circunvalación Norte, ahí me refiero a el sector en que va entre la República y Calle Blancos. Todo esto en la línea de empezar a avanzar desde el primer día, que además, junto con estos trabajos que desde el primer día pondremos a caminar, tendremos una comisión que durante 6 meses definirá la ruta. San José, San Ramón, Carretera San Carlos, Ruta 32 y otros proyectos más. Gracias, don Fabricio. Pasamos ahora a nuestro siguiente experto y también al tema. El tema será pensiones. Para eso tenemos a don José Antonio Cordero. Él es economista, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, señores candidatos. El año anterior se dieron pasos importantes en el campo de las pensiones. Se redujeron o grabaron las pensiones de lujo y se aprobó en primer debate una reforma al régimen del Poder Judicial. Pero persisten los problemas del régimen conocido como invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, y al cual cotiza la mayor parte de los trabajadores del país, más de 1,5 millones de trabajadores y con más de 1/4 de millón de beneficiarios. Las propuestas de la mesa negociadora para atender esos problemas han sido vistas como superficiales y proponen el traslado al IBM de fondos que aportan los trabajadores al Banco Popular y a FODESAF. Este último genera el sustento de los programas sociales del gobierno. Se desconoce de momento el impacto de estas medidas en la solvencia actuarial del fondo. La pregunta concreta es: ¿consideran suficientes las propuestas de la mesa negociadora, incluyendo el uso de fondos del Banco Popular? ¿Tienen propuestas específicas que complementen lo planteado por esta mesa? ¿Cuáles específicamente podrían ser esas propuestas? Empezamos con don Fabricio, minuto 30 para la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. En efecto, esta mesa de diálogo ha propuesto 33 medidas para pues tratar de mejorar la situación del régimen de invalidez, vejez y muerte, que de acuerdo a los pronósticos no aguantaría en un mediano plazo y estaría viéndose en crisis. En efecto, las medidas, bueno, por ejemplo, las que se mencionan en esta pregunta de los traslados de los fondos del Banco Popular y de FODESAF, estarían representando un traslado de 85,000 millones de colones al año aproximadamente, y pues pareciera no ser suficiente por la situación crítica que en este momento está viviendo este régimen. En ese sentido, también hay que agregar propuestas de las que hemos estado hablando también desde la primera ronda, y me refiero particularmente a 2 de ellas. Una de ellas es la utilización de los fondos, de los
los rendimientos de este fondo de pensiones en la obra pública, precisamente el tema del que acabamos de hablar. El mismo régimen de Jupema, que es uno de los otros regímenes, ha dicho estar de acuerdo y querer ser parte de esta medida porque son inversiones seguras, son inversiones a un largo plazo que le pueden generar buenos rendimientos y le pueden generar buenos réditos, en este caso al régimen de invalidez, vejez y muerte. Y también hay una propuesta similar en el sentido de que se utilicen también estos rendimientos en lo que es la misma Caja Costarricense del Seguro Social, infraestructura hospitalaria, equipos médicos, etcétera, etcétera. Es importante que se tomen estas y otras medidas para fortalecer el régimen y salvarlo. Gracias. Minuto 30, don Carlos. La primera medida que creo que es fundamental es ampliar la base contributiva, es decir, necesitamos reducir la informalidad. Si tenemos un 40% de informalidad, unos 800,000 personas que están trabajando pero no están cotizando en los regímenes, no solo estamos perdiendo esa base que podría estar fortaleciendo con trabajadores actuales el régimen de manera actual y protegiéndolos a futuro, sino que estaríamos perdiendo una gran oportunidad de formalizar nuestra economía. Ahí hay una tarea que está pendiente que une tanto al sector empresarial como al sector laboral y al gobierno. Esa es una tarea imperiosa y también por eso es importantísimo la incorporación de las mujeres también al mercado laboral. Yo no estoy de acuerdo con la medida particular de tomar fondos de FODESAF para pasarlo al modelo de pensiones, porque la pregunta sería, ¿qué programas de FODESAF vamos a debilitar? Ahí está la política de vivienda, ahí están las becas de FONAVE y Avancemos, ahí está CONAPAN, adulto mayor, ahí está INAMO. Habría que ver qué se está pensando tocar y no creo que eso sea lo oportuno. Sí necesitamos seguir dialogando el proceso de la reforma en pensiones. Uno de estos tiene que ver cómo van a aumentar progresivamente las contribuciones tanto de Estado, gobierno, trabajadores y empresarios. El primero que debe honrar esto es el gobierno y para lograrlo necesitamos primero resolver el déficit fiscal y así que el gobierno pueda aumentar también con finanzas más sanas su contribución y prolongar la sostenibilidad del sistema. Muchísimas gracias, don Carlos. Y en este bloque las preguntas las hacemos nosotros. Son en esta oportunidad 6 preguntas para los dos. Son las mismas preguntas para los dos candidatos. Tendrán 1 minuto 30 para responder. Iniciamos con la respuesta. Después de la pregunta vamos a iniciar con don Carlos Alvarado. La pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas del gobierno actual pretende usted continuar y qué no va a continuar, va a cerrar, va a terminar? Minuto 30. Una política que vamos a continuar es la estrategia Puente al Desarrollo para reducción de la pobreza. Esa estrategia hoy en las familias de menor condición económica reúne cuidado, seguridad social, becas, ayuda económica, capacitación y eso está ayudando a muchas familias a salir adelante. Nuestro compromiso es mantener el programa como lo tenemos y ampliarlo a más familias para que puedan gozar de esta plataforma social que es en mucho la que ha ayudado a reducir la pobreza en este periodo, pero no con asistencia, sino dándole herramientas a la mujer el cuidado de sus niños, su capacitación, al adulto mayor su pensión no contributiva, al joven la beca para estudiar en el INA o estudiar en el colegio. Ampliaríamos y la meta es en el año 2022 cubrir el equivalente al 100% de las personas que hoy en Costa Rica están en pobreza extrema y así de paso cumplir con objetivos de desarrollo. Otras cosas que continuaríamos, como lo he dicho, que es un programa que viene desde la administración de Laura Chinchilla, se mantiene en la actual, pero yo plantearía ampliarlo, duplicar su cobertura. Cambios que llevaríamos un cambio en la articulación de la política del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad para que haya más interrelación en la política nacional de seguridad, muy conectado también con la política social. Gracias, don Carlos. Don Fabricio, ¿qué políticas mantendría y qué políticas quitaría de este gobierno?
Nosotros pensamos trabajar y tenemos ya definido fortalecer las redes de cuido, que pues es un programa que, aunque se ha mantenido en este gobierno, se ha debilitado, y eso está clarísimo por parte de las mismas personas que durante estos 4 años una y otra vez han acudido, por ejemplo, a los diputados de la Asamblea Legislativa para denunciar este debilitamiento y las constantes comunicaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social diciéndole a quienes dirigen en todo el país las redes que no hay más recursos para más niños en este caso. Nosotros no solamente queremos fortalecer la red de cuidado para niños, alcanzando 25,000 beneficiarios más, sino también las redes de cuidado de adultos mayores que en este gobierno particularmente se han visto completamente estancadas. ¿Y qué no haría o qué política no continuaría? Pues en definitiva la política de liberación de reos, la política que pues en este momento tiene al país en una condición de temor y de inseguridad, con un sentimiento de inseguridad terrible a causa de pues las constantes acciones del Ministerio de Justicia avalando no solamente la liberación, sino una política completamente en pro de la delincuencia de este país. Yo creo que la de las personas, yo creo que las cárceles deben ser lugares de restauración y de trabajo donde se prepare a los privados de libertad para salir de la cárcel a reinsertarse en la sociedad, pero en definitiva hay que cambiar eso y hay que reinstalar el Consejo Nacional de Seguridad para que no se den las grandes diferencias que en este gobierno se dieron sobre ese tema entre los ministerios. Bien, muchísimas gracias, señores. La siguiente pregunta es para los dos y tienen minuto 30 cada uno. Nueva cifra récord de homicidios en el 2017 con 603 casos, una tasa de 12 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de las víctimas y victimarios están con edades entre los 18 y 30 años de edad. En caso de llegar a ser presidente, ¿cuáles serán puntualmente sus primeras 2 medidas para frenar esta escalada criminal que afecta al ciudadano costarricense? Iniciamos la respuesta con Fabricio Alvarado, minuto 30. En efecto, aquí tengo un cuadro que se titula Homicidios y que pues muestra los números rojos del gobierno del PAC, donde cuando en el 2013 la tasa era de 8,7, ahora es de 12,1, como usted lo puede observar bien. En efecto, esto también tiene a la gente en un completo sentimiento de inseguridad y nos está dejando muy mal a nivel internacional también. 2 medidas, bueno, dije la primera en la respuesta anterior, la reinstalación del Consejo Nacional de Seguridad para que desde todas las instituciones y ministerios relacionados con este tema se una completa descoordinación en este gobierno sobre este tema y tenemos que trabajar para ejecutar una nueva política, una buena política de seguridad. Hay que empezar por ahí, por reinstalar este Consejo Nacional de Seguridad y en segunda instancia la intervención de por lo menos 21 comunidades en todo el país, 21 comunidades que pues nuestro equipo de seguridad en el que está don Álvaro Ramos, doña Gloria Navas, don Max Loría, pues están trabajando en la identificación de esas comunidades donde se está dando la mayoría de estos homicidios. Y cuando hablo de intervención no es solamente con policías, hablo también de instituciones como por ejemplo el PANI, el Instituto de la Familia, también el IMAS, para trabajar en la parte social con estas familias. Hay que atacar el problema desde la raíz. Son de las primeras 2 acciones que trabajaremos sobre este tema de los homicidios y la inseguridad. Muchas gracias, don Carlos. ¿Cuáles son esas 2 primeras medidas que usted tomaría? La primera medida tiene que ver con una unidad especializada en materia de crimen organizado. Esas cifras de crecimiento de homicidios que no son de un gobierno, son de una sociedad. Y si no nos unimos como sociedad a resolver eso, vamos a seguir en ese tipo de querella que no es la que le resuelve a los costarricenses. Y aquí lo que queremos es resolverle a los costarricenses. Esta unidad especializada debe trabajar en función de reducir esos indicadores combatiendo crimen organizado. Otra medida es la ley de extinción de dominio con garantías para quitar los recursos al crimen organizado y el narcotráfico, golpearlo donde más le duele, que son sus recursos. Una tercera medida, si se quiere, una judicatura dedicada específicamente a los temas de crimen organizado. De esa manera habrá jueces y fiscales que estarán tomando esta materia de manera directa. Y yo lamento que algo que está afectando a esta sociedad lo usemos como si fuera algo que es producto de política partidaria, porque no lo es así.
porque si lo fuera así, don Álvaro Ramos, que es el principal asesor del ministro actual y que es también el principal asesor de don Fabricio, entonces tendríamos que desacreditarlo, porque sería la continuidad de la misma política que parecería estar fracasando. Ahí lo que tenemos que hacer es unirnos como país para sacar esta tarea adelante tan dolorosa que está matando a muchos de nuestros jóvenes en diferentes partes del país. Y eso es lo que comprometo para resolverle a Costa Rica. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la tercera pregunta para los dos, también con 1 minuto 30 para responder. Alajuelita y Escazú, dos localidades con pocos kilómetros de distancia entre ellas, pero con grandes diferencias en los servicios que reciben los ciudadanos, la cobertura de los servicios que reciben. Riqueza versus pobreza. ¿Cuál es su principal propuesta para cerrar esta brecha entre estas dos Costa Ricas? La principal propuesta, don Carlos, 1 minuto 30. Bueno, casualmente usaría el mismo ejemplo de esos dos cantones. Siendo ministro de Desarrollo, desde Limas identificamos que en Alajuelita, particularmente en San Felipe, el distrito de San Felipe está uno de los núcleos más duros de carencia y de necesidad. Por eso, cuando fui ministro también en la compra de una propiedad de 21 hectáreas, una de las últimas propiedades libres en Alajuelita, para hacer un parque de desarrollo humano, parque que está en proceso a través del Instituto Tecnológico, de hacer un parque que genere las condiciones de desarrollo humano para esa comunidad, similar que lo es otra experiencia exitosa, el Parque La Libertad. Esa es una forma de una de las comunidades de mayor riesgo y de mayor pobreza poder generar no solo entornos más sanos, sino de capacitación, llevar ahí instituciones que capaciten a la juventud, llevar organización ciudadana, llevar bienestar. Ese ejemplo concreto que hoy en Alajuelita es una realidad, tenemos que replicarlo en muchas otras partes del país. Que tanto las escuelas y los colegios de ese distrito como de los más necesitados sean los mejores del país. Otro ejemplo es la reciente escuela de la Carpio que se acaba de construir. Es una de las mejores escuelas que se ha construido en Costa Rica en uno de los cantones y uno de los distritos de mayor necesidad. Es el tipo de políticas que hay que profundizar para reducir las desigualdades. Y la mayor desigualdad se resuelve con muchísimo empleo. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Fabricio, 1 minuto 30. En efecto, lo que se refleja en Alajuelita y Escazú es lo que se está dando en todo el país. Mientras en América Latina baja la desigualdad, en Costa Rica es uno de los 3 países donde aumenta la desigualdad, es decir, la brecha, la diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen. Lamentablemente Costa Rica es uno de esos 3 países, los otros 2 son Venezuela y Paraguay. ¿Cómo se ataca la pobreza? No se puede pensar en atacar la tiene con asistencialismo, tiene que haber una política de empleo. He estado hablando del tema del empleo durante este debate también. Tiene que haber una política seria de empleo, tiene que haber un diagnóstico real de cuáles son las familias que deben ser atendidas en materia de vivienda también. Los bonos tienen que llegar a las personas que realmente los necesitan. En este momento hay un promedio de 10.500 bonos que se entregan por año en este país, pero siguen sin vivienda 31.570 familias, según los mismos datos del INEC. Entonces, en ese sentido hay que trabajar seriamente en establecer quiénes son, una base de datos seria y real de quiénes son las familias que están en pobreza y están necesitando las ayudas del gobierno de parte de Limas y de parte de las autoridades de vivienda. Pero con eso trabajar también en una seria política de empleo que ya he mencionado en cuanto a la generación de empleo, la reactivación de la economía y el emprendimiento también, y por supuesto desde la educación. Tiene que existir también una política seria del Ministerio de Educación para identificar a los menores que pues están en esas familias para que no salgan del sistema educativo. Muchísimas gracias a ambos por responder esta pregunta. Ingresamos a la cuarta pregunta de este segundo bloque. Iniciará la respuesta Fabricio Alvarado y luego Carlos Alvarado. Señores, las diferencias en los precios de algunas medicinas en distintas farmacias en nuestro país pueden ser hasta del doble. En caso de llegar a la presidencia, ¿cómo frenará esos abusos y cómo bajará los precios de los medicamentos? Fabricio. Desde la oficina
del Ministerio de Economía, se establecerá un riguroso control precisamente de las diferentes farmacias que en este momento están vendiendo medicamentos en el país. Esto no puede ser, se han encontrado diferencias de hasta del doble o el triple en el mismo medicamento y pues eso al final va en detrimento del consumidor, que es el que sufre, que es el que tiene que pues muchas veces tener que buscar cómo comprar esos medicamentos. Pero por supuesto también desde la Asamblea Legislativa se tiene que promover el avance de la discusión en el tema para establecer límites, para establecer que pues haya pues por decirlo así, un control de parte de las mismas autoridades del Ministerio de Economía con bases establecidas, con pues reglas claras en el sentido de decirle desde una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Tenemos una gran oportunidad en este gobierno de alcanzar grandes acuerdos por la conformación de la Asamblea Legislativa, acuerdos que superen los 40 diputados, tratar de avanzar lo más rápido posible en la aprobación de una ley en ese sentido, en el sentido de proteger al consumidor y establecer reglas claras a nivel de comercio. En particular, aquí estamos hablando del tema de los medicamentos, pero el tema va mucho más allá y se pueden establecer reglas que pues definan una defensa del consumidor en otros productos también. Gracias, Fabricio. Don Carlos, tiene la palabra. Muchas de las personas que sufren más este problema son las personas adultas mayores. Y eso es un tema que va a aumentar, dado que en nuestra sociedad va a aumentar el número de personas que son adultas mayores. Entonces es un tema central. También quienes más afectan o enfermedades que tienen que de manera constante estar teniendo medicamentos. Para estas personas tenemos que llevar ese tipo de soluciones. Una, ciertamente, es la mejor información. Es tener transparencia y mucha información de los precios de esos mismos medicamentos en diferentes establecimientos. Así ha llevado adelante el MEIC esta política en otro tipo de productos, electrodomésticos por ejemplo. En medicinas debe llevarse esa información para que el mercado también permita que la gente pueda ir ahí donde están los mejores precios. Y eso es una estrategia que ayudaría muchísimo a las personas adultas mayores, a las personas que tienen males crónicos. Y hay un proyecto de ley en esta materia presentado por el Frente Amplio que tiene que ver con la regulación del costo de las medicinas. ¿Y en qué ámbito se tiene que dar esta discusión? Esta discusión se tiene que dar en el ámbito tanto del beneficio primero para los ciudadanos, pero sin vulnerar necesariamente la parte de mercado, que puede incluso desincentivar que se traigan medicamentos de última generación. Y por último, también agilizar desde la oficina del Ministerio de Salud el registro, la entrada y la calificación de los mejores medicamentos y los medicamentos más oportunos, tanto los de patente como los genéricos, para el bienestar de las personas en Costa Rica. Muchísimas gracias a ambos por las respuestas. Pasamos a la quinta pregunta. Las respuestas, primero el orden será don Carlos Alvarado, quien va a responder, y posteriormente don Fabricio Alvarado. En los últimos meses se revelaron anomalías en el otorgamiento de préstamos en los bancos públicos, caso Cementazo, Jamber. ¿Tienen propuestas para frenar el juego con los fondos públicos y qué harían para eliminar el clientelismo en los nombramientos en las juntas directivas? Don Carlos, 1 minuto 30. Estos son casos que como candidato he señalado y he criticado al propio gobierno y he pedido que tenga agilidad en la resolución y solventar estos puntos de vista. Las personas de mi partido que estuvieron allí pedí que se retiraran y así me apoyó la Asamblea Nacional. Hemos sido críticos en esto. Le voy a decir también por qué. Yo he tenido agricultores o productores que llegan y me dicen: Banca de Desarrollo no me presta a mí para hacer mi crédito productivo, pero ve al caso de Jamber o ve al caso del cemento, donde a alguien sí le prestaron ese dinero y eso genera zozobra e indignación ciudadana. Esto se tiene que resolver uno con la autoridad moral de las personas que ocupan los cargos más altos, porque eso tiene que permear el resto de la sociedad. Por eso me he hecho acompañar de garantes éticos que serán garantes como Tom Solís, como José Manuel Arroyo, de la ética en nuestro gobierno. Y medidas concretas: 1, nombramientos en las juntas directivas de los bancos
por probidad y por atestados. 2, hemos planteado que debemos resolver y debemos mejorar la forma en que se eligen los magistrados y hemos presentado una propuesta concreta para hacerlo, así como la forma en que elegimos diputados, y en el acuerdo nacional que hemos firmado también se plantea acoger medidas como las de Ciudadanía Ya, que buscan mejorar la forma en que se eligen los diputados. Estas medidas, pero además un gobierno que asume su autoridad apartando lo que devuelve la confianza a la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Fabricio, minuto 30. Hay que atacar el problema de frente y en efecto, como diputado en este periodo, presenté un proyecto de ley a raíz de estos casos para que los requisitos para las juntas directivas de los bancos sean más rigurosos. Quienes ocupen las juntas directivas de los bancos tienen que ser gente idónea, gente conocedora en materia de finanzas, de economía, gente con experiencia, algún tipo de experiencia en banca y por supuesto desde un gobierno transparente, desde un gobierno que gobierne con manos limpias, pues también tenemos que cuidarnos de los nombramientos que hacemos en las altas esferas de los bancos estatales para que no sean por amiguismos ni sea por ninguna otra cosa que no sea la idoneidad y por supuesto personas transparentes, personas que estén dispuestas a trabajar también en esa línea de ética. Pero también hemos presentado dentro de la misma coyuntura otro proyecto para que los informes de las comisiones legislativas, esto tiene que ver directamente con el tema de corrupción, los informes de las comisiones legislativas vayan directamente al Ministerio Público luego de haber sido dictaminados. Hay 55 informes de comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa que están durmiendo el sueño de los justos en el plenario. Nunca se votaron y de ahí no pasaron, solo quedaron como escándalos mediáticos y nunca llegó a más. Los informes tienen que pasar al Ministerio Público y que el Ministerio Público defina si hay delito o no. Y por supuesto a eso agreguémosle nuestra propuesta del plan de gobierno de crear un cuerpo especializado que desde Casa Presidencial investigue, reciba las denuncias e investigue los casos de corrupción. Puesto. Ingresamos a la última pregunta de este segundo bloque, preguntas que estamos haciendo los periodistas. La sexta pregunta es la siguiente: abandono, maltrato, desprecio, humillaciones. La Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, recibe alrededor de 1.500 reportes de agresión contra adultos mayores al año, unos 4 al día, y el número lamentablemente aumenta anualmente un 20%. Ese es el trato que recibe la edad de oro en nuestro país y los adultos mayores serán la cuarta parte de la población en el año 2050. La educación no ha dado resultado, los protocolos de atención se han quedado cortos. Concretamente, ¿qué propone usted? Iniciamos con Fabricio Alvarado y luego con Carlos Alvarado. Adelante. Esta fue una de mis primeras propuestas como diputado en este periodo que está por terminar. Un proyecto de ley que está ahí hace ya pues algún tiempo y que lamentablemente no se ha logrado aprobar, pero que es un proyecto y no se ha logrado aprobar, debo decir, que por la posición de algunas personas de este gobierno y también dentro de la Asamblea Legislativa que no están de acuerdo con aumentar penas o con poner nuevas penas. Y en este caso lo que nosotros estamos planteando es que el abandono de personas adultas mayores se castigue y que incluso ese castigo sea con cárcel cuando el abandono pues produce la muerte de la persona adulta mayor. En efecto, y esto se da mucho empezando como cuando viene la Navidad, donde dejan a las personas adultas mayores, ya sea en el hospital, se dan casos donde los familiares lamentablemente no le dan el medicamento a la persona adulta mayor para que se descompense, llevarla al hospital y dejarla ahí mientras la familia se da de paseo. Parece increíble, pero ese tipo de casos ocurren. Entonces, en esa línea presentamos ese proyecto de ley que está ahí en la Asamblea Legislativa y lo impulsaremos ahora con una fracción que pasa de 1 a 14 diputados. Pero también es importantísimo fortalecer el CONAPAM, darle el músculo, darle los recursos al CONAPAM, que nos consta porque hemos trabajado en varios proyectos de ley a favor de la población adulta mayor, ese no fue el único que presenté, y nos consta cómo están trabajando con las uñas, cómo no han logrado avanzar más allá de lo que con esos pocos recursos han podido. Entonces, darle más recursos al CONAPAM es otra medida. Gracias. Carlos Alvarado. Cuando llegamos a la administración se identificó que había al menos cerca de 300 personas en la caja, adultos mayores abandonadas. Es decir, personas que habían dejado por A o por B en algún hospital de la caja
y que no había ningún familiar que se hiciera cargo, que los atendieran. Se llevó adelante una política para el tema de abandono y a esos adultos mayores, vía CONAPAM, vía el Consejo Social Presidencial, se les logró ubicar en la red de cuidado en hogares de adultos mayores o en otros espacios para dar solución a eso. Pero eso tiene que ver con muchos problemas que hay que resolver. Uno, el tema de construir una sociedad de respeto que inicia desde nuestra educación en nuestras aulas y en nuestras comunidades. Una educación en respeto para trabajar muchísimo los temas de salud para prolongar la autonomía en la edad de los adultos mayores. 3, el tema de las pensiones. Por eso necesitamos resolver el tema del déficit fiscal. A mí me impresiona el número de personas adultas mayores que a mí se me acercan y me dicen: mi pensión es de 78.000 colones, mi pensión es de 130.000 colones y no se me ajusta. Y estoy muy ajustado con mi presupuesto, pago alquiler, pago luz y necesito soluciones. El que tengamos una solución al tema fiscal nos debe ayudar a actualizar pensiones, que además ayuda a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y evita o permite más fácilmente su cuidado, su tratamiento en la edad de la adultez y reducir el margen del abandono. Muchísimas gracias a ambos. Antes de pasar al siguiente bloque, nosotros aquí también tenemos información desde las redes sociales. Por eso contactamos de inmediato con Laura Iglesias. Adelante, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Jerry y Yanani, y muy buenas noches a todos ustedes en sus hogares y a los que nos siguen a través de nuestra plataforma digital repretel.com. Paralelo a este debate, estamos analizando las cuentas en redes sociales, el ruido generado por los candidatos y específicamente cuántas menciones se hacen de los nombres de los candidatos en las redes sociales. Veamos hasta este momento cómo se están comportando las redes. Vemos que por el momento la mayor cantidad de menciones se están haciendo para Fabricio Alvarado con un 61.1%, mientras que don Carlos Alvarado maneja un 38.9%, como les decimos, de aproximadamente unas 8.000 cuentas que están hablando de los candidatos y del debate Repretel en este momento. Están haciendo esas personas que hablan en las redes sociales de los candidatos. Veamos primero la de Carlos Alvarado. Precisamente estas son algunas de las palabras que están destacando, que es generación, desafío político, seguridad y empleo. Son las 4 palabras más importantes con las que están relacionando a Carlos Alvarado. En el caso de Fabricio, veamos a continuación. Las palabras más importantes relacionadas con Fabricio Alvarado son preparación, honestidad, derechos humanos y religión. Recuerde que usted puede participar de esta conversación, usted se une a nosotros desde las redes sociales usando el hashtag #DebateRepretel, pero también, como le decimos, seguimos toda su conversación en el momento en que usted nombra a los candidatos y se relaciona con este debate de esta noche. Esperamos que continúen en sintonía de nosotros y a través de sus comentarios con las redes sociales. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más del Debate Repretel. Este 1 de abril vamos a tomar una decisión. Porque me alcanza la plata. Porque estoy harto de las presas. Por mi familia. Porque quiero sentirme seguro. Porque basta de pobreza. Por mejores salarios. Por una sociedad más justa. Porque amo a mi país. Defendamos lo que creemos y no dejemos que unos pocos decidan lo importante. Preparación para el Mundial. Las ganas están al tope. Apoyemos juntos a la Sele en su amistoso frente a Escocia. Este viernes 23 de marzo, 1 de la tarde por Canal 6. La bola es de Repretel. Winnie, nadie entra hasta que terminemos. Siempre que exista una situación extrema. ¡Diablos! Diámetro pequeño, ángulo agudo, el disparo vino de arriba. Sus servicios son requeridos. ¿Hacia dónde miraba? Hacia allá. Especialistas en resolver lo imposible. Con herramientas de última tecnología. Bien despejado. Unidad de respuesta estratégica. Eddie, habla. Tenemos a un tirador activo. Flashpoint. Sábados y domingos, 8 de la noche, por Canal 4.
Agradecemos mucho su sintonía en este debate Repretec. Continuamos con el siguiente bloque, es el tercer bloque, y volvemos con las preguntas con nuestros expertos. Tendremos 4 preguntas y vamos a ver los temas que vamos a abordar en la siguiente cápsula informativa. En los últimos 10 años, más de 300 mujeres fueron asesinadas por hombres en Costa Rica. Y no es la única forma de violencia contra las mujeres. El acoso y la desigualdad es un asunto diario. También la desigualdad, por ejemplo, la salarial. Las mujeres ganan entre 70 y 90% de lo que le pagan a un hombre en el mismo cargo. Desde hace muchos años, Costa Rica se enfrenta a los impactos del cambio climático, efectos que se perciben de distintas formas: falta de agua, pérdida de alimentos y enfermedades. ¿Cómo se adapta el país a este nuevo escenario? Costa Rica fue sede en 1969 de la firma del Pacto de San José. Nuestro país firmó esta herramienta para la promoción, cumplimiento y protección de derechos humanos en las últimas décadas. La relación de Costa Rica con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido profunda y cercana. La corrupción es uno de los problemas más graves de nuestro país. Datos de una encuesta de la Contraloría en 2017 revela que el 30% de los empleados públicos dijo conocer algún caso de corrupción en sus instituciones. Grandes casos en los últimos años le dan relevancia al tema ante la ciudadanía. Pasamos ahora con nuestra primera experta. Tenemos ya con nosotros a Gloria Barerín, ex ministra de la Condición de la Mujer, exdiputada y también activista de los derechos de la mujer. Buenas noches, doña Gloria, adelante. Buenas noches y muy buenas noches a los señores candidatos. En 2 meses y medio, 8 mujeres han sido asesinadas por sus compañeros o excompañeros. Entre las últimas, una fue degollada y luego quemada. Otra fue apuñalada y tirada a un río. Y 2 asesinadas frente a sus hijas de 4 y 2 años. Una de ellas con un embarazo de 2 meses. El acoso callejero contra las mujeres es cosa de todos los días. Hay 180,000 expedientes judiciales de pensión alimentaria. Y el año pasado se tramitaron 210,000 órdenes de apremio corporal por incumplimiento en el pago de los alimentos. El monto promedio de la pensión alimentaria por expediente, no por niño, es de 90,000 colones. Y mientras tanto, la brecha salarial deja a las mujeres ganando entre un 70 y un 90% de lo que perciben los hombres. Como se ve, no hay igualdad en Costa Rica entre hombres y mujeres. ¿Qué soluciones concretas, dirigidas a las mujeres, no a la familia, porque son las mujeres las que pierden la vida en esto, proponen ustedes para resolver estas múltiples desigualdades? Gracias. Muchísimas gracias, doña Gloria. Empezamos con Carlos Alvarado, minuto 30. Lo primero es reconocer, y como presidente lo haré, reconocer que hay una desigualdad profunda entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y es una desigualdad que tenemos que corregir con varias medidas. Una, las formativas. Desde las comunidades, desde las aulas, tenemos que promover una cultura de respeto, de igualdad y de igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres. En el mundo del trabajo, cuando fui ministro de Trabajo, impulsamos la igualdad salarial, es decir, por ese mismo trabajo que haya una misma paga y que no haya discriminación a las mujeres por su condición. En la parte de los femicidios, que es algo que preocupa profundamente al país, necesitamos avanzar en los modelos también de poder identificar alertas tempranas, que la comunidad pueda denunciar también cuando hay abuso, sea psicológico, sea abuso físico, para no tener que llegar
a contar las cifras de femicidios. Hay que cambiar esa visión que habla de crímenes pasionales y decirlo como es un femicidio que es parte de una cultura que afecta profundamente a las mujeres. Avanzar con el proyecto de ley y la materia que han presentado muchas mujeres en contra del acoso callejero y sí, como baluarte de esta lucha, mantener el INAMU como una institución que tutela los derechos de las mujeres. Gracias, don Carlos. Don Fabricio, minuto 30. En un gobierno de restauración nacional, la mujer será una prioridad y lo hemos demostrado cuando, por ejemplo, defendimos a principios de este gobierno el momento en el que el INAMU de este gobierno bloqueó la utilización de recursos del superávit del INAMU para la compra de mamógrafos en hospitales rurales como Los Chiles, como Upala, San Carlos, más, se bloqueó y no pudieron estos hospitales tener un mamógrafo para que las mujeres no tengan que viajar más a hacerse las mamografías. Es una prioridad para nosotros la mujer y lo hemos demostrado también con la defensa de las redes de cuidado como diputado y también en nuestro plan de gobierno con el plan que ya mencioné de fortalecerlo. Ahora, en el tema de la brecha salarial, también ya hemos dicho que vamos a trabajar seriamente para cerrar esa brecha, trabajaremos seriamente para que los recursos que están para las mujeres, para que ellas trabajen, para que ellas puedan abrir sus emprendimientos, sean bien utilizados. Este INAMU le entregó 4.400 millones de colones a 2.800 proyectos y el 45% de las mujeres dijo no haber recibido ninguna visita para seguimiento o acompañamiento. Y por supuesto, en cuanto al tema de las agresiones y en cuanto al tema de los femicidios que crecieron también en este gobierno, tenemos que establecer una política nacional contra la agresión hacia la mujer, política que no existe y que no han sido capaces de crear. Por supuesto que la mujer será una prioridad, llámese INAMU o llámese Instituto Nacional de la Familia como lo proponemos nosotros. Muchísimas gracias a Fabricio Alvarado. El siguiente tema que abordaremos por parte de nuestros expertos es el tema del cambio climático y por ello invitamos a Carolina Álvarez. Ella es investigadora para Flaxo, sede Costa Rica, bióloga de base, licenciada en Ecología de Bosques Tropicales y máster en Cambio Climático. Además, es investigadora en temas relacionados a la participación ciudadana en la formulación de herramientas de política pública relacionados al cambio climático y al uso sostenible ecosistémicos. Muy buenas noches, Carolina. Buenas noches, estimados, buenas noches. El Programa Estado de la Nación nos señala desde el 2014 que la diversificación de la producción local se ha reducido a productos postre para la exportación, provocando un descenso significativo de la producción interna de granos básicos y una mayor dependencia de su importación. Actualmente, alrededor del 60% de los granos básicos que se consumen en el país no son producidos en Costa Rica, sino que se importan en países con un alto índice de riesgo climático, poniendo en peligro nuestro abastecimiento. Considerando esta realidad y sabiendo que el cambio climático puede tener un mayor impacto sobre los pequeños productores que aún nos abastecen de una proporción importante de alimentos y representan además una importante fuente de trabajo para el país, debo consultar. ¿Qué políticas específicas implementaría usted para 1. Reducir el impacto del cambio climático sobre la producción agrícola nacional? Y 2. Ofrecer mayor seguridad alimentaria y nutricional a las y los costarricenses. Gracias, Carolina. Iniciamos con Fabricio Alvarado, minuto 30, y posteriormente don Carlos Alvarado. En efecto, la agricultura representa no solo una cantidad importante en las exportaciones, sino una cantidad muy importante en generación de empleo. Estamos hablando en todo el país. 500,000 empleos en todo el país. En este momento es un sector que se siente abandonado, que se siente no tomado en cuenta y de hecho para nosotros es muy importante establecer varias políticas de acompañamiento, políticas también de aseguramiento de los recursos para que estos agricultores tengan la capacidad de salir adelante en sus labores. Por ejemplo, el tema de Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo tiene varios millones de dólares, cerca de 500 millones de dólares ahí que no se están usando y que
pues no han podido, a los cuales no han podido acceder muchos emprendedores, entre ellos una buena cantidad de agricultores, precisamente por las garantías que pide Banca para el Desarrollo. Nosotros hemos planteado desde la primera ronda en nuestro plan de gobierno que dé la oportunidad de garantías fiduciarias a través de Limas para que los agricultores tengan esta posibilidad. Pero además, en ese sentido es importante el acompañamiento con los encadenamientos productivos para que pues nuestros agricultores tengan la posibilidad de crecer, no solamente de trabajar, sino de estar acompañando o de estar encadenados a otras empresas de mayor o menor tamaño. Ahora, en cuanto al tema del impacto del cambio climático, hemos hablado de los vehículos eléctricos, del tren eléctrico, pero sobre todo en el tema de las industrias, exigirles o trabajar con el tema del carbono neutral. Gracias, don Carlos. Una de las materias fundamentales en relación con el sector agropecuario y el cambio climático son los seguros de cosecha. ¿Por qué? Porque como hay tanta incertidumbre en relación al tema del cambio climático con sequías o inundaciones, muchas veces los riesgos hacen que no se les preste a muchos agricultores por ese riesgo asociado. El seguro de cosecha es una forma de incentivar que se haga efectivamente esa producción y además garantizar la producción para el abastecimiento de nuestro mercado local. El seguro de cosechas es clave en este sentido. 2, avanzar con la política del programa de abastecimiento institucional para dar garantía de precio y mercado a nuestros productores, que le puedan vender a escuelas, cárceles, a los Encinais, para tener así una garantía de que van a poder vender su producción y pasar a otros modelos productivos con esa certeza de sus ingresos, avanzar con los mercados regionales. Desde la extensión del MAC debe llevarse adelante una agricultura adaptada a cambio climático y eso tiene que ver con rotación de cultivos o prácticas específicas para minimizar los impactos del cambio climático. Y 3, algo que es central, necesitamos no avanzar con la adhesión a la Alianza del Pacífico tal cual está planteada, porque eso es una garantía de destrucción a nuestro sector agropecuario de consumo interno y a nuestra industria agroalimentaria. No hay que avanzar a la adhesión de la Alianza del Pacífico, aunque sí se puede negociar en otros sectores, pero no en el agro. Muchísimas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente pregunta y el tema es Derecho Internacional. Tenemos ya al experto con nosotros. Se trata del doctor Alfredo Chirino, actualmente es el decano de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Él es doctor en Derecho de la Universidad Johann Wolfgang, esto en Alemania. Adelante y buenas noches, don Alfredo. Muy buenas noches, Gerard. La pregunta se refiere precisamente a que este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 40 años del Pacto de San José de Costa Rica. Durante el periodo de vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, nuestro país ha tenido una relación muy profunda y muy cercana tanto con la Corte Interamericana como con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y este ha sido una relación también de necesidad. ¿Consideran ustedes, señores candidatos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido de alguna forma al progreso económico y sociopolítico de la región en América Latina y concretamente en nuestro país? Empezamos entonces con don Carlos, 1 minuto 30. Hay que decir que sí, por supuesto. Está en la creencia profunda de un país como Costa Rica, que no tiene ejército y que cree en la paz, que en los elementos de la multilateralidad, es decir, el derecho internacional, residen las formas de dirimir las diferencias internacionales entre los países y también diferencias internas que se puedan llevar adelante. Eso ha sido clave para Costa Rica en el respeto que tiene en el mundo como democracia, en paz y en materia de derechos humanos. Y eso, que son posiciones de principio, también han sido rentables económicamente. Muchas personas visitan o invierten a Costa Rica porque somos baluarte en el tema de derechos humanos, casualmente también por engalanarnos con la presencia aquí de tan distinguidos cuerpos. Eso no lo podemos poner en riesgo. Y las declaraciones por parte del candidato de Restauración, en el que dice que primero nos sacará de la Corte, luego que no, que será un referéndum en relación de temas de la Corte, y luego que ahora uno de sus asesores pone en entredicho la misma autoridad de la Corte, nos mina
en esa credibilidad que tenemos frente al mundo. Eso no lo podemos tener. Eso es lo que hace que cuando el nombre de Costa Rica se mencione fuera de nuestras fronteras, seamos respetados, seamos muy respetados y nos ayuda en nuestra competitividad económica. En el gobierno nacional seremos esa nación respetada por todo el mundo. Muchísimas gracias, don Carlos. Minuto 30, don Fabricio. Costa Rica es un país líder en materia de defensa de los derechos humanos. Abolió el ejército y abolió la pena de muerte mucho antes de que formáramos parte, por ejemplo, del Pacto de San José. Y creo, sí, que la Corte Interamericana puede hacer muchas cosas y puede significar muchas cosas positivas para este país y las ha significado a través de la historia. Pero en los últimos años se ha extralimitado en sus funciones y así fue con el tema de fecundación in vitro en Costa Rica y con la reciente opinión consultiva también que pretende no solamente imponernos un tipo de legislación, no solamente a Costa Rica, sino también a otros países. Y por eso es que la inquietud sobre esta manera de extralimitarse, sobre estos excesos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una preocupación solo de Fabricio Alvarado y de Restauración Nacional, es una preocupación de toda la región. Por eso existe hoy por hoy una red iberoamericana de parlamentarios donde más de 700 parlamentarios somos parte y hemos hecho algunas manifestaciones. Posibilidad de salirnos de la Corte y evitar estos abusos, pero también dije que, y lo dije precisamente en una entrevista en este canal de televisión, que estábamos analizándolo con juristas, con abogados, porque donde hay dos abogados, esta fue la frase que usé, hay tres opiniones. Luego de ese análisis hemos determinado que no será necesario salirnos de la Corte, pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar aplastar por una Corte que quiere legislar sobre Costa Rica. Las leyes se hacen en este país, en la Asamblea Legislativa, y para eso usted el 4 de febrero eligió 57 diputados. Muchísimas gracias, señores. El siguiente tema que vamos a abordar con nuestros expertos es el tema de la corrupción y por eso recibimos a la doctora Erika Hernández. La doctora Hernández es expresidenta del Colegio de Abogados, doctora en Derecho Penal y además presidenta de la firma de abogados ILS. Buenas noches. Buenas noches, señores candidatos. En los últimos meses, Costa Rica ha sufrido uno de los escándalos más grandes de corrupción que nuestro país ha vivido. Lamentablemente, se han visto involucrados los tres poderes de la República. Este gobierno, lejos de actuar, ha tratado de desvincularse o ha defendido a los funcionarios involucrados. Si ustedes hubieran sido el presidente de la República, ¿qué acciones concretas hubieran tomado y qué propuestas de reforma harían al Código Penal? Tiene cada uno 1 minuto 30. Iniciamos con Fabricio Alvarado. Adelante. En primera instancia, debo decir que el mismo, y la gente lo conoce porque ha salido en los últimos días, el mismo de los Estados Unidos ha dicho que la corrupción representa un 7% del Producto Interno Bruto. Esos son 4.200 millones de dólares. Imagínense cuánto podríamos hacer en Costa Rica con esa cantidad de dinero. Empezando, como presidente de la República, tengo que decir que tomaría decisiones concretas, decisiones, porque no hablemos solo del caso del cementazo, hablemos, por ejemplo, de los sobresueldos de ministros y viceministros, sobresueldos que no fueron castigados, algunos de ellos no han sido pagados, algunos de estos jerarcas fueron más bien reubicados, casi que premiados en otros puestos de gobierno y por lo tanto eso, pues lo que nos demostró a todos es la suavidad con la que desde la presidencia de la República se han tratado los temas de corrupción cuando este gobierno llegó con la bandera de la ética y la transparencia. Eso es lo más preocupante, pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que hay un compromiso de parte de Restauración Nacional con esa ética y esa transparencia que no se cumplió en este gobierno lamentablemente y eso significará ser rigurosos. Ya di algunas acciones cuanto al tema de la corrupción, en cuanto a tener un cuerpo especializado dirigido desde Casa Presidencial que se encargue de recibir las denuncias de ese 30% de funcionarios públicos que pues conocen algún acto de corrupción. Y en cuanto a la legislación, pues estableceríamos y hemos hablado también en nuestro plan de gobierno de revisar las penas en delitos de corrupción, sobre todo para que la pena mínima no le permita a la gente irse a la casa con ejecución condicional. Gracias, Fabricio. Tiene la palabra don Carlos Alvarado, por favor. Yo tomaría las medidas como presidente iguales a las que tomé como candidato, porque cuando ocurrió eso yo ya era el candidato del Partido de Acción Ciudadana. Categóricamente, cuando
La renuncia del diputado Morales Zapata, y así me acuerpa la Asamblea Nacional del partido, y él ya no es miembro hoy del Partido Acción Ciudadana. También a esa altura pedimos la salida del viceministro de Hacienda, pedimos la separación del magistrado Gamboa, pedimos la separación del fiscal general meses antes de que todas esas cosas ocurrieran. Pedimos y seguimos manteniendo esa petitoria de la separación de su cargo del director de la DIS, Mariano Figueres. Le pedimos también a nuestra fracción legislativa, y así me apoyaron varios de los diputados, en cuenta don Otón Solís, para aprobar ese proyecto en el plenario legislativo, como no había ocurrido nunca antes con uno de estos informes. Por eso hay más de 50 que años nunca han llegado al plenario. Este sí llegó al plenario. Hemos pedido que se presenten de manera proactiva del Poder Ejecutivo los señalamientos en este caso. Es decir, como presidente haré lo que ya como candidato hice: ser autocrítico, pedir acciones rápidas para resolver estas materias. Y por eso me hago acompañar de personas que también llevaron este caso a aclararse, como el mismo diputado Otón Solís, que fue uno de los principales denunciantes en esta materia, que es del PAC, y que me acompaña hoy en esta causa para llevar un gobierno nacional. Bien, muchísimas gracias, señores, por sus respuestas. Vamos a ingresar al bloque cuarto de este debate de Repretel, donde nosotros los periodistas formularemos las preguntas. Serán 6 en total. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto 30 para responderlas. Iniciamos con primera pregunta de este nuevo bloque. Iniciamos con Carlos Alvarado, posteriormente Fabricio Alvarado. La pregunta es la siguiente: en una acción de unidad que no habíamos visto en el Congreso en los últimos años, se aprobó la vía rápida para la reforma fiscal, pero no todos recibieron la noticia con la misma complacencia. Los sindicatos, en un solo bloque, se oponen y piden que se retire el proyecto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo enfrentará la oposición a esta iniciativa? Iniciamos con el PAC. El proyecto debe avanzar, y así lo planteamos, y así lo dije cuando dije también que debía avanzarse con la votación de la vía rápida, y es por la situación fiscal que vivimos importante que esto avance y sea votado. En efecto, sectores sindicales han manifestado su resistencia, y yo me he reunido con distintos bloques sindicales, tanto con el Busco como con Patria Justa y otros, recientemente con Rerum Novarum, y he dicho esto mismo: los proyectos fiscales deben avanzar. Y debe avanzar también la discusión de la reforma del empleo público y el servicio civil. Hay también sectores actualmente del sector empresarial que no están a favor del proyecto y lo han señalado. Por eso necesitamos generar un diálogo entre las distintas partes para que esto avance, porque Costa Rica lo necesita, y estamos hablando de cuestión de meses, sino de semanas. Yo activaré al menos 2 espacios. Un espacio es el que está en el Acuerdo Nacional, que es el Consejo Económico y Social, porque necesitamos entre distintos actores, partidos políticos y sectores llegar a acuerdos concretos en materia fiscal. Y otro, pediré a la OIT hacer un espacio técnico tripartito con trabajadores del sector sindical, empresarial, para llegar a acuerdos concretos en puntos como empleo público, IVA, renta y eficiencia de lo público. Es así, con trabajo también con fracciones legislativas en el marco de un gobierno nacional, que debemos sacar esto adelante con liderazgo y con claridad. Muchas gracias, Fabricio. Cuando se dio la aprobación de esta vía rápida, de este 208 bis, pues yo dije que me parecía un paso en una dirección correcta, porque nos va a permitir, cuando entremos al gobierno, tener algo de recursos, tener un poco de oxígeno para trabajar en una situación en la que pues tenemos una proyección de 7,1 en el déficit fiscal. Parecía que se había llegado a un acuerdo, parecía que pues ya íbamos prontos por lo menos a tener una aprobación en primer debate, pero cuando se da esta oposición de los sindicatos, yo llego a la conclusión de que estamos sufriendo las consecuencias de haber retrasado la discusión fiscal para el tercer año de gobierno. Esto se tiene que empezar a discutir y a dialogar desde el primer día de gobierno, con la dirección del presidente de la República, con todos los partidos políticos y con todos los sectores. Pero también esto es consecuencia de no haber tenido un gobierno
gobierno que en materia de gasto público diera las señales correctas, porque si un gobierno da esas señales, si un gobierno es austero, si un gobierno se cuida en cuanto al tema de los viajes, en cuanto al tema de las consultorías, por supuesto que tendrá la autoridad para sentarse con todos los sectores y conversar este tema. ¿Cómo lo enfrentaremos? Por supuesto que sentando a las diferentes partes que en este momento se está planteando ahí para tratar de llegar a un gran acuerdo nacional que pues no afecte a los costarricenses como se plantea podría ser afectado. Muchísimas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente pregunta. Son varios, pero el siguiente puede ganar el monumento a la inoperancia y esto también deprime a los costarricenses. Un plan que va a cumplir 50 años, estamos hablando 50 años, y 12 de construcción para 29,7 kilómetros, no llega ni siquiera a los 30 kilómetros. Se trata de la carretera hacia San Carlos con una inversión del Estado que supera ya los 287 millones de dólares y los pagos por reajustes alcanzan el 41% del valor original de la obra. ¿Cuál es su fórmula, don Fabricio? ¿Cuál es su fórmula, don Carlos, para convencer al costarricense de que la historia de proyectos de infraestructura vial como este será diferente en un eventual gobierno de ustedes? Iniciamos con usted, don Fabricio, su fórmula. Muchas gracias. Este fin de semana pasado tuvimos una reunión precisamente con la Asociación Procarretera San Carlos. Los sancarleños en efecto están indignados, están tristes, están desesperanzados y creen que en un gobierno de restauración nacional este proyecto podría empezar a caminar. Pero no es solo este proyecto, son muchos otros proyectos que, por ejemplo, el tema de la carretera San José-San Ramón, acabamos de recibir la noticia de que solo en los estudios podrían tardarse 3 años más. Hay que ejecutar lo que está listo, hay que poner a caminar lo que está listo. Ya hablé anteriormente de algunos proyectos como la ampliación de Ruta 27, San José-Cartago, el tren eléctrico, hay que agregarle ahí el proyecto entre Barranca y Cañas, que están los recursos del BID ahí, es ejecutar. Y hay unas herramientas, hay varias herramientas en la ley que se pueden utilizar, menciono solo una de ellas y es el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa, que establece que para obras urgentes se pueden, pues de alguna manera hacer los trámites más expeditos y así eliminamos un montón de pasos que pues en este momento generan atrasos como el histórico de la Ruta 27 que entre la primera idea y la primera licitación y el inicio de las obras se tardaron 10 años. Eso no puede seguir pasando. Con la fiscalización de la Contraloría se puede hacer uso de este artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y poner a caminar algunos proyectos que se determine sean urgentes en este caso para el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Gracias, don Fabricio. Don Carlos. Este es un problema que en efecto tiene 30 años. Y en estos 30 años, ¿qué es lo que haremos distinto y qué haré yo distinto de lo que se ha hecho anteriormente? El seguimiento de las principales obras de infraestructura, también de movilidad, pero principalmente de infraestructura y infraestructura vial, para sacar al país adelante, se llevará desde Casa Presidencial. Es decir, tendremos en Casa Presidencial la unidad de seguimiento, de coordinación, tanto a cargo del presidente mismo como del ministro o ministra de Transportes, para esto llevar. La experiencia lo que demuestra es que está desarticulado entre muchas instituciones, CETENA, entre CONAVI, entre el MOP, entre distintos órganos, todos estos procesos que los dilatan y que hacen que se retrasen y que no haya una buena programación, que haya muchísimos problemas de ejecución en órganos que ya están de por sí debilitados. Lo primero será que desde Presidencia, con un equipo de alto nivel, se llevará esto para dar respuesta pronta a los costarricenses. Y mientras esto se hace, para poder responderle a usted en esas problemáticas que está teniendo, se llevarán al Congreso las reformas de los órganos, por ejemplo, del CTP o del CONAVI, para reconcentrarlos y hacerlos órganos funcionales, instituciones que en verdad puedan resolver. Pero en tanto, será desde la Presidencia que vamos a darle y voy a darle seguimiento a esto para que sea una realidad, porque ya sí, ciertamente es suficiente. Bien, muchísimas gracias, señores. La siguiente pregunta tiene que ver con el bolsillo de todos los costarricenses. Responde inicialmente Carlos Alvarado y luego Fabricio Alvarado. La pregunta es la siguiente. El último estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC,
sobre tarjetas de crédito en nuestro país revela que la deuda de los costarricenses supera el billón de colones. Además, un 73% de los plásticos en circulación tienen una tasa de interés en colones que oscila entre un 40 y un 50%.